A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Amigos y amigas, nuevamente estamos con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Les recuerdo, amigos y amigas, que en las semanas anteriores hemos estado tratando una serie de temas que hemos denominado, pues como suelen calificarlo los economistas profesionales, de desequilibrios en varios sectores de la economía, entre ellos pues las finanzas públicas, que es el sector fiscal, la balanza de pagos, que es el sector externo. Luego pues con un par de caballeros que conocen bastante, hemos hablado sobre la crisis financiera del sistema de salud, del sistema de pensiones con respecto al Seguro Social ecuatoriano. Hemos estado chequeando las tensiones que tiene el sistema monetario de la dolarización por efecto fundamentalmente del desorden fiscal que todavía existe por parte del gobierno central. Y hemos también visto el tema del mercado laboral. Hoy vamos a desarrollar en forma mucho más detenida el tema fiscal. Hay una crisis fiscal que el gobierno parece ser que no lo quiere enfrentar. ¿Sí? Se aprobó el presupuesto general del Estado por parte de la Asamblea Nacional con un déficit presupuestario programado de unos 4.100 millones aproximadamente. Las finanzas públicas hoy por hoy son una amenaza a la estabilidad macroeconómica del país y es una amenaza a la estabilización del sistema monetario nuestro, que es el de la dolarización. Y cuando hablo de finanzas públicas, hablo del presupuesto general del Estado, tenemos irremediablemente que hablar de la situación fiscal, qué pasa con los ingresos, con los gastos, va a haber déficit, no va a haber déficit, en qué magnitud el déficit, cómo financiar el déficit. Y esto nos lleva también al tema de la deuda pública. En la medida que haya déficit por parte del gobierno nacional, tiene que haber más endeudamiento, a menos que el gobierno ordene sus finanzas públicas en forma tal que mañana haya superávit y no déficit. ¿Para qué? Para tener un margen para pagar la deuda y seguir bajando la deuda. Pero aparte de eso también hay, en materia fiscal, el informe del Contralor sobre deuda, en la que hay una serie de recomendaciones y sugerencias que el gobierno no las quiere acoger por razones ABC. Para tratar estos asuntos de importancia en la economía ecuatoriana, hemos invitado una vez más a un economista que es el director ejecutivo del Observatorio de Política Fiscal, que es un economista con buena formación macroeconómica, especialmente fiscal, en que hace un análisis muy detallado de las finanzas públicas, de la viabilidad de esta situación y qué es lo que realmente hay que hacer. El economista Jaime Carrera, quien está conmigo, y yo le agradezco, Jaime, por haber aceptado esta invitación. Comencemos, Jaime, ¿cómo está la situación fiscal? ¿Cómo usted la califica? Bueno, la situación fiscal es absolutamente crítica. Yo creo que el Ecuador ha llegado al punto en el que ya tiene dos temas. Un tema de desgobernabilidad fiscal, por una parte, y por otra una crisis de financiamiento severa. Y solo voy a poner ¿Por qué se le da esta crisis de financiamiento, Jaime? Para que las personas que nos escuchan puedan percibir bien esto. Porque el gobierno no ha tomado las acciones que debió tomar para estabilizar las finanzas públicas. Aún este gobierno. Aún este gobierno. Y solo voy a poner algunos números.
En enero de este año el gobierno colocó 3.000 millones de dólares en bonos soberanos. Ya llevamos mayo. Ajá. Y prácticamente la caja fiscal ya no tiene dinero. Y a pesar de que entre enero y abril de este año ha habido una fuerte restricción del gasto público, porque la ha habido, a pesar de esa restricción se han consumido los 3.000 millones de dólares. Si quienes nos ven y nos escuchan hacen una proyección y reflexionan, si a pesar de la restricción severa del gasto se consume todo lo de los bonos, aún si de aquí a diciembre continuase una restricción similar, van a necesitar más de 3.000 millones de dólares. Me le hago una pregunta. La Asamblea aprobó un presupuesto enviado por el gobierno en que programaban un déficit de 4.100 millones de dólares, ¿verdad? De acuerdo a sus análisis, etcétera, ¿usted cree, con todas estas circunstancias que usted dice, que va a haber restricción de la inversión pública porque no hay plata? ¿Cuánto cree que el déficit fiscal va a llegar este año, aún en esas circunstancias? El déficit potencial es de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. Usted recuerde que cuando se aprobó el presupuesto de este año, en el observatorio, y usted y muchos analizamos que ese presupuesto estaba sobreestimado en ingresos de manera importante. Y hoy que ya se ven los números y la ejecución hasta mayo, es claro que hay una sobreestimación en tributos de al menos 1.000 millones de dólares. En ingresos de capital, es decir, el gobierno esperaba vender activos y puso más de 1.400 millones de dólares allí. Y ese dinero no va a fluir a la caja fiscal. El otro rubro, por ejemplo, las tasas esta aduanera, de control aduanero, le pusieron en el presupuesto que van a recaudar 300 millones de dólares. Y hasta el mes de abril han recaudado alrededor de 20 millones de dólares. Entonces, toda esa sobreestimación de ingresos hace que el déficit suba alrededor de 8.000 millones de dólares. Además, en el pago de intereses, presupuestaron alrededor de 2.500 millones de dólares, y lo que se va a gastar realmente son alrededor de 3.000 millones de dólares este año. Entonces, el déficit potencial es 6.000 millones de dólares. Aproximadamente. Ahora bien, si el gobierno presenta, como debería presentar, un programa de sostenibilidad fiscal hasta el 2021, vamos a asumir, el gobierno ha dicho que quiere reducir el déficit del 5,6% del PIB al 2021 al 2,4% del PIB. Si el déficit en este año es de 8.000 millones, para llegar al 5,6% del PIB tendría que tener ingresos mayores y reducir gastos. Si hasta diciembre, como ha dicho el gobierno, lograse tener ingresos por 1.600 millones de dólares y reducir gastos en 800 millones, llegaría a ese déficit. La interrogante es, de aquí a diciembre va a poder obtener 1.800 millones de dólares de ingresos. Yo personalmente creo que eso no es viable, ¿no? Ahora, Jaime, usted decía que con toda esta sobreestimación de ingresos y subestimación de gastos, realmente el déficit no va a ser 4.100 más o menos que anunciaban, sino que va a ser como 6.000 millones. Pero aparte de eso, el gobierno tiene que pagar la parte del principal de la deuda pública interna y externa anterior, que son más o menos 4.000 millones. Usted dice que más o menos las necesidades, explíquenos qué significa necesidad de financiamiento para nuestros amigos y amigas que nos escuchan. A ver, el déficit es la diferencia entre ingresos y gastos. Es decir, se gasta más de lo que se recibe. Entonces el Estado tiene que pedir prestado para cubrir el déficit. 6.000 millones, más o menos. 8.000 potencialmente este año, y es posible que queden 6.000. Todo déficit es más deuda, por una parte. Y aparte de cubrir el déficit, el Estado tiene que pedir préstamos para pagar el capital de deudas anteriores y otros pasivos. Entonces la necesidad de financiamiento está dada por lo que necesita el Estado para cubrir el déficit y para cubrir el pago de pasivos anteriores. Ese total de recursos necesita el Estado pedir prestado cada año, y eso está alrededor de los 10.000 millones de dólares. Aparte de eso, Jaime, necesita pagar los 3.000 millones de salud al Seguro Social. Claro, entonces a eso se agrega otros pasivos que el gobierno no los considera como deuda. Por ejemplo, la deuda de salud
son casi 3.000 millones. Los CETES, que de paso le comento a la audiencia que la Contraloría está haciendo un examen sobre los CETES. Y según ellos, más o menos, el stock de CETES al 31 de diciembre del año anterior estaría alrededor de los 2.200 millones de dólares. Más los CETES que han colocado hasta la presente fecha, yo creo que los CETES van a estar alrededor de los 3.000 millones de dólares. Y eso no se registra eso no está como deuda. Tampoco se registra como deuda los pasivos que tiene el Estado del presupuesto de años anteriores, las deudas que se acumulan. O sea que las necesidades reales de financiamiento van mucho más de 10.000 millones. Mucho más allá de los 10.000 millones. A eso hay que agregar la deuda de las empresas petroleras. Claro. Y muchas otras deudas. Entonces, ahora Jaime, le interrumpo. Fíjese, toquemos un punto, lo que es la deuda pública. El señor Contralor formó unos veedores, una comisión de veedores, etcétera, que también trabajaron en determinadas actividades de la deuda pública. Y el Contralor con su equipo formuló un informe. En ese informe se hacen, aparte de un diagnóstico que hacen, se hacen sugerencias y recomendaciones al gobierno nacional. ¿Cuáles son esas sugerencias y recomendaciones al gobierno nacional? Primero. Segundo, ¿por qué el gobierno cree usted que no implementa las sugerencias y las recomendaciones? Y tercero, ¿qué riesgo corre la señora ministra de Finanzas si no acoge esas recomendaciones? Jaime. A ver, la primera reflexión al respecto es, yo creo que el Ecuador es el único país en el mundo en el que se discute qué es deuda. Todos los países, en todos los países del mundo se identifica. Somos una vergüenza. Somos una vergüenza, claro, porque el país no debería discutir lo que es deuda. Claro. Las deudas son las que recibe el Estado y por para las que todos los amigos que nos escuchan, los amigos y las amigas, uno dice deuda es deuda, pues. Y esos conceptos de deuda son universales. En los países ya no se discute, claro, porque las deudas son deudas. Bueno, al margen de eso, la Contraloría lo que ha hecho en su examen, primero ha llamado a una serie de veedores, que los veedores lo que han hecho es darles ideas y criterios a los auditores para que hagan un mejor examen, porque este es un examen muy especializado. Yo creo que es uno de los pocos que se ha hecho en América y en el mundo, auditar la deuda y el manejo fiscal, ¿no? Entonces, la responsabilidad primaria del examen es de Contraloría, son ellos los que hacen. Ahora bien, la Contraloría lo que ha hecho es decirle al país documentadamente, con un examen más minucioso, lo que usted y yo, el Observatorio Fiscal y muchos hemos dicho desde hace años. Desde hace años hemos manifestado que el techo de la deuda se sobrepasó, que no están como deuda los CETES, las ventas anticipadas de petróleo, la deuda flotante, etcétera, etcétera. La Contraloría le dice al gobierno, el decreto 1268 1218 o 1218, decreto presidencial, decreto presidencial que el gobierno anterior expidió para cambiar el cálculo de la deuda PIB. Primero, por sentido común, ese decreto es ilegal, porque un decreto no puede reformar una ley. Claro. Es ilegal. Luego le dice el gobierno la Contraloría al gobierno anterior y al actual, ustedes tienen que registrar bien la deuda, además de la interna y externa que se publican en los boletines oficiales, tiene que agregar el resto de cosas que es deuda y que no han considerado, y el gobierno actual publique eso, para que el país conozca toda la deuda, publique los CETES, publique las ventas anticipadas, publique la deuda del presupuesto, publique las deudas petroleras, para que todo el mundo sepa que ese es el monto total de la deuda. Luego le dice al gobierno actual, entonces usted, como dice la ley, para cumplir el techo de la deuda, ¿sí?, presente un programa de sostenibilidad fiscal a la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional. Y dígale a la Asamblea, señores. Y pida autorización. Pida autorización. Yo ya me he sobrepasado el techo de la deuda. No yo, sino el gobierno anterior. Y yo como gobierno también, porque he seguido endeudando, ¿no? Entonces, si el techo está en el 50 o 60%, presente un programa, apruebe mi Asamblea este programa fiscal
con ingresos y gastos, para yo ir reduciendo el déficit hasta el 2021 y haciendo crecer la economía, para que progresivamente yo alcanzar el techo de la deuda del 40% en el tiempo. Pero dicho así, que resulta fácil, armar un programa de sostenibilidad fiscal es un asunto complejo, que va a necesitar decisiones políticas de alto costo para el país. Solo para ponerle un ejemplo. Digamos que el gobierno, con lo que hemos dicho, llega a un 5% del 5,6% del PIB hasta diciembre. Ya. Y le dice a la Asamblea, a ver, Asamblea, yo parto de este déficit, ¿no? Si sigo con el mismo tren, a pesar de haber reducido gastos este año, si sigo en los próximos años, sigue aumentando el nivel de sueldos y mantengo el nivel de gastos, mi déficit va a ir creciendo. Claro. Y eso no es viable. Claro. Un escenario. Para yo poder bajar el déficit del 5,6% del PIB al 2,4% del PIB en 2021, tengo que reducir en 2019 al menos unos 1.500 millones de dólares en gasto. Y mantener el nivel de ingresos adicionales que tengo en mi programa económico. Entonces quiere decir que en 2019 hay que reducir la masa salarial, hay que reducir bienes y servicios, hay que reducir inversiones y además en 2019 hay que poner los 1.100 millones del 40% de pensiones como gasto. Al seguro social. Ya. Entonces, si hago ese esfuerzo en 2019, le bajo progresivamente el déficit. Pero además de hacer ese esfuerzo en 2019 y en 2018 bajando el gasto, tengo que congelar prácticamente los gastos hasta el 2021 y hacer crecer la economía. Entonces, un programa sólido así presentado, ¿no?, es garantía de credibilidad. Ya. Eso contribuiría a que el riesgo país baje y le permita al Ecuador acceder a los mercados para poder colocar deuda y financiar déficit. Claro, ahora, le interrumpo, Jaime. Asuma, independientemente de eso, asuma de que el gobierno no quiere obtener un apoyo financiero del Fondo Monetario, el Banco Mundial, etc. Asumamos eso. Y tenga que salir nuevamente a los mercados internacionales a prestar 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, porque los va a requerir. Entonces, supóngase que quiere emitir 3.000 millones de dólares y va a los bancos de inversión en Nueva York, etcétera. ¿Qué tasa de interés va a tener el gobierno que ofrecer a los inversionistas a nivel internacional para que le digan, ok, compro tus bonos, aun cuando los riesgos son mayores? ¿Qué tasa de interés? A ver, las señales que ha emitido el gobierno y la falta de solidez del listado del programa económico, porque realmente no es un programa económico, ha sido mal percibido en los mercados. La consecuencia de esa percepción es que sube el riesgo país. Este rato el riesgo país está por encima de los 740 puntos. Lo que quiere decir que si sale a los mercados del Ecuador este momento a colocar bonos, tiene que pagar 7,5% de interés adicional a los bonos del Tesoro americano. Que ganan 3%, más o menos. 3%. 7 más 3 sería 10,5. Le agrega una suerte de tasa de reputación del país, alrededor de un punto más. Es decir, si quiere salir el Ecuador al mercado, tendría que pagar una tasa de interés no menor al 11%. Póngale, de interés. 11%, Ya. Una monstruosidad. Una monstruosidad. Pero además, y esto es lo que tiene, yo creo que está viviendo el gobierno este rato, se va forzado a hacer cosas racionales. Solo le voy a poner algunos números. La plata se le acaba al gobierno en este mes. Viene el mes de junio, ¿no? Normalmente el gobierno percibe cada mes, por impuestos y por petróleo y otros ingresos, alrededor de 1.200, 1.300 millones de dólares. En el mes de junio tiene que pagar sueldos por alrededor de 700 millones. Cada trimestre hay vencimientos fuertes de la deuda pública. En junio yo creo que va a haber los pagos de intereses y amortizaciones de deuda interna y externa no van a ser menores a 600 millones de dólares. Si el Estado recibe 1.200 o 1.300 millones en junio
y tiene que pagar 700 de sueldo, de 600 de servicio a la deuda, se le acabó el dinero. Entonces, esa es la crisis de financiamiento. Claro, Jaime, yo digo, el presidente de la República, y lo digo con todo el respeto y aprecio al señor presidente, parece que está esperando que la ministra o el nuevo ministro de Finanzas le diga, señor presidente, vamos a tener que tomar estas decisiones que tienen un alto costo social y político, pero presidente, si no lo hacemos, no tendré plata, dinero para pagarte el sueldo y salario tuyo y de tu secretaria este próximo mes. No hay plata para sueldos y salarios, presidente. Yo asumo que el presidente está esperando que le digan eso para que el presidente sepa realmente que la crisis fiscal es terrible. Pero fíjese, asumiendo que la ministra y el gobierno no acepten todavía las recomendaciones del Contralor, No. ¿cuáles son las responsabilidades que va a tener la ministra o el próximo ministro si no recoge eso? Ahí entiendo yo tres alternativas en las facultades que tiene pues, el Contralor. Primero, llamarle la atención a través de un nuevo oficio. Segundo, ponerle una multa y decirle, te multo por $10,000 porque no estás acogiendo. La tercera, decirle, oiga amiga, oiga amigo ministro, sencillamente pues te cancelo de ministro de Estado, lo siento mucho. La señora ministra está corriendo esos riesgos y le está diciendo al país y al Contralor, indicando lo siguiente, estoy analizando todavía el informe de la deuda. Y segundo, el Congreso Nacional, la Asamblea, me aprobó un presupuesto y ese presupuesto tiene un financiamiento X. Por lo tanto, yo no necesito, dice la señora Viteri, ir a la Asamblea Nacional. Y da la impresión de que no quiere. ¿A qué se arriesga la ministra y a qué se arriesga el país, Jaime? A ver, resulta realmente penoso que en el Ecuador, desde la Dirección de las Finanzas Públicas, se niegue la realidad. Primero, la ley de la Contraloría, ¿no?, establece que una vez que se emite el informe y se comunique, hay 90 días, hasta 90 días, para cumplir las recomendaciones. Las recomendaciones de la Contraloría tienen el carácter de obligatorio. Obligatorio. Entonces el gobierno, la ministra, lo que debería hacer es presentarle al presidente primero el acuerdo de derogación, el decreto de derogación del decreto anterior, del 1218. Es lo que tienen que hacer inmediatamente. Luego, la ministra tiene que decirle al país, publicar en los boletines de deuda la deuda real, la deuda que es lo que le obliga a la Contraloría. Luego tiene que transparentar todas las cuentas públicas que también le obliga a la Contraloría. Si eso no hace, la ministra corre el riesgo de ser sancionada por la Contraloría, ya sea con multas, con destitución y con todas las sanciones que se impone a través de la Contraloría. Pero detrás de esto hay algo más importante incluso, César. El momento en que la Contraloría hace un examen de esta naturaleza, es una señal muy importante de recuperación de la institucionalidad del control del país. La institucionalidad que se perdió en los últimos años. Es decir, en un ambiente de democracia, los contrapesos institucionales son muy importantes y recuperar la institucionalidad de control es muy importante, un punto. El otro a favor del examen es decirle a la sociedad, la Contraloría está para hacer cumplir la ley y quienes gobiernan tienen que cumplir las leyes. Y algo muy importante adicional es que este examen de la Contraloría le dice a la sociedad a través del examen, la sociedad tiene que entender que tiene que haber orden fiscal para que la sociedad ecuatoriana esté bien. Tiene que cumplirse las normas fiscales, las reglas fiscales, la deuda pública. Esto tiene que ser un ADN de la sociedad. Entonces ese es un mensaje importante del examen, para que no haya arbitrariedades en el manejo del Estado. Y Jaime, ¿qué pasaría si es que el gobierno sigue insistiendo en no acoger las recomendaciones y sugerencias? Uno. Y dos, asuma que los mercados internacionales se ponen requete nerviosos, más de lo que están, y dicen, lo siento,
todavía no estamos listos para comprarte bonos, gobierno ecuatoriano. ¿Qué acontecería con todo el problema fiscal? Bueno, colapsan las finanzas públicas. Colapsan las finanzas El Estado públicas. no tiene un dólar. En dolarización, el tesorero puede pagar los dólares que tiene la tesorería. Ya. Si no tiene dólares en la caja única, se paralizan todos los pagos. Ahora, eso puede encerrar el peligro terrible, Jaime, de que desesperados por recursos vayan a cometer el error grave, que no lo hizo el gobierno anterior, de apoderarse de los dólares que están en el fondo de liquidez, que pertenecen a los bancos, de 2.500 millones, algo así en el exterior, pero que en el fondo pertenecen a los depositantes. Sería grave, y esperemos que no se le ocurra al gobierno hacer una estupidez de esa naturaleza por efecto de que le va a faltar la plata. Pero Jaime, el otro tema que dijo el Contralor es lo siguiente. Yo veo, dijo, de que hay indicios de responsabilidad penal. ¿Para quién? Para el presidente anterior, el señor Correa, y algunos ministros de Estado que colaboraron con él. Yo digo, hasta este momento no hay una información de la Fiscalía para decir, estoy iniciando una investigación tal como pide el Contralor General del Estado, Celi. ¿Por qué no se mueve la Fiscalía, Jaime? Bueno, ese es un tema de la Fiscalía y ese es un problema institucional del país, ¿no? Está este rato, primero nombraron un fiscal encargado por unos 2-3 días, después está otro fiscal encargado y luego este Consejo de Participación Ciudadana tiene que nombrar al fiscal titular, ¿no? Entonces, este es un tema que tiene que profundizarse en la Fiscalía, porque las investigaciones de la Fiscalía tienen que determinar con claridad los perjuicios económicos de estas arbitrariedades en el manejo de las finanzas públicas. Y allí son varios, César, solo por citarle unos pocos. En el tema de las preventas petroleras, al calcular un precio del petróleo por debajo de la posición de mercado, ahí hay grandes perjuicios para el fisco y grandes perjuicios para el fisco. El momento en que, por ejemplo, por estas debilidades y manejos arbitrarios de las finanzas públicas, ¿no?, se deterioró la cuestión fiscal y hubo que colocar bonos por 14.000 millones de dólares a tasas del promedio del 9-10%. Si es que hubiese habido un manejo fiscal adecuado y el país colocaba bonos al 4-5%, el ahorro de tasas entre el 9-10 y el 4-5, hay quienes han calculado en el Foro Económico que este perjuicio puede estar entre 6.000 y 9.000 millones de dólares. Claro. Es decir, la cuantificación de los perjuicios es inmensa. Y ¿no? eso es una responsabilidad del gobierno anterior. Y esa es una responsabilidad, sin ninguna duda, del gobierno anterior. Ya, Jaime. Estimados amigos y amigas, hemos visto por parte de los comentarios de un experto en finanzas públicas que la crisis fiscal es terrible. La situación actual no es manejable. No es que en 24 horas o la próxima semana el colapso se viene. No, no es así. Pero el gobierno tiene que tomar decisiones. Hay un cambio de gabinete que se avecina y lo que los mercados y agentes económicos están esperando es que el presidente nombre un nuevo frente económico. Un nuevo frente económico que vaya con el presidente, por supuesto, a llevar a cabo los ajustes que necesita la economía ecuatoriana, especialmente la parte fiscal. Irremediablemente hay que reducir el tamaño del Estado. El déficit fiscal, cuando entregue el presidente actual el poder, al año 21, tiene que ser 0, ¿sí? Hay que reducir el gasto público al 30% del Producto Interno Bruto. Hay que reducir el monto de la deuda pública, que de acuerdo a lo que he hablado anteriormente con don Jaime aquí, sencillamente debe estar no menos de 70.000 millones de dólares, si no es más, especialmente porque hay un pasivo contingente que nadie sabe cuánto será, que son los juicios que las empresas petroleras le han puesto al Ecuador y nadie sabe si serán 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 millones de dólares que al futuro tendrá que pagar el Ecuador.
el gobierno tiene que moverse. Prácticamente hay un año que no ha dado atención a los problemas macroeconómicos del país, al problema del empleo adecuado, ¿sí? Entonces, nosotros en este programa hemos venido sugiriendo temas específicos, ya no el diagnóstico, ya no decir estos son los problemas. Hemos dicho en cada uno de los segmentos que hemos dividido la economía y que hemos hecho el tratamiento en este programa con algunos invitados, hemos dicho lo que hay que hacer como acciones específicas en materia de ingresos, cómo crear más ingresos, cómo reducir más gastos, ¿sí? Y en términos del sector externo, hemos dicho también las acciones específicas, aquellas acciones que el gobierno ha tomado, como firmar un convenio con 4 países de Europa, de tipo comercial, que es un acierto, pero hay que firmar un convenio comercial sencillamente con Estados Unidos. Amigos y amigas, esperamos que el gobierno y el señor presidente de forma específica ponga nombre un nuevo frente económico que le ayude realmente al ajuste total de la economía y a crear las condiciones básicas para el crecimiento de la economía ecuatoriana y para que haya empleo suficiente de tipo adecuado para la masa trabajadora. No necesitamos subempleo, empleo adecuado, 40 horas de trabajo a la semana, 8 horas diarias, 5 días, ganando pues más que el nivel de salario mínimo. Amigos y amigas, esperamos que el presidente acoja la serie de recomendaciones y sugerencias que hemos hecho, que coincide con muchos economistas del sector privado y de las cámaras de producción. No obstante que nosotros, aquí en este programa, no trabajamos para ningún interés privado, pero sentimos la necesidad que siente la economía de mercado, ¿sí? Presidente de la República, tome decisiones, le toca a usted decidir. Amigos y amigas, gracias, nos veremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.